Muy buenas tardes. La Fundación Miguel Alemán les da la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, que es un panel de lujo verdaderamente. Lo preside el licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación Miguel Alemán. El doctor José Sarucán Kermes, coordinador del programa de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán. La doctora Julia Carabias Lillo, asesora e integrante del jurado del Premio de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán. El doctor Sergio A. Guevara Sada, investigador del Instituto de Ecología. El premiado, el doctor Arturo Gómez Pompa, que es un honor tenerlo aquí junto con todos los demás, y el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán, a quien le pedimos de inicio con un mensaje de bienvenida a esta ceremonia virtual de entrega del 25 Premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés. Por favor, doctor. Muchísimas gracias. Es ya tradicional que cuando estas ceremonias son de tipo presencial, en nombre del presidente de la Fundación, que hoy nos hace favor de acompañarnos, el licenciado Miguel Alemán Velasco, en mi calidad de director de la Fundación, demos la bienvenida a esta reunión que, como ya lo dijo la licenciada Lucía Cabrera, tiene como objetivo la entrega del Premio Anual de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán. Yo tan solo quisiera recordar que el programa, uno de los 5 programas institucionales que tiene la Fundación desde que fue creada hace 36 años, fue establecido en 1992, cuando el licenciado Miguel Alemán Velasco era presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Senado, de la 55ª legislatura del Senado. Y fue desde entonces que se estableció como el 4º programa institucional de la Fundación. Por ello, tiene una larga data ya y en el año 2013 nos hizo favor de aceptar la invitación de la familia Alemán, el doctor Sarucán, para ser el coordinador del programa. Y también nos da muchísimo gusto que hoy nos acompañe la doctora Julia Carabias, que fue también ya recipiendaria del Premio de Ecología y Medio Ambiente hace unos años. Así es que, sin más, yo quisiera rogarle al doctor José Sarucán, que en su condición de coordinador del Programa de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación, sea tan amable de conducir el resto de la ceremonia. Muchas gracias, Alejandro. Señor presidente de la Fundación, nos da mucho gusto que nos acompañe, particularmente sabiendo que es un esfuerzo en términos del estado de su salud, el dedicar un rato para estar con nosotros. Encantado, doctor. Que es muy importante y me siento rodeado básicamente de queridos amigos de muchos años y en diversos niveles, básicamente desde tutores, maestros, hasta amigos hechos en el camino de la vida académica. Yo conocí, y quiero recordar rápidamente, a lo mejor Arturo ya nos recuerda, yo sabía de su existencia porque pues, estábamos en una facultad de ciencias chiquita. Por primera vez hubo 2 grupos del primer año, que fue mi generación, que luego se convirtió en 1, porque pues, la mortalidad académica sí, era la misma prácticamente que tenemos en la actualidad. Y yo oí hablar de él, nunca me tocó que viera algún curso en los 3 años restantes, digamos hasta
hasta el 61. Pero se oía hablar de él. Era un grupo muy chiquito de gente, entonces pues mucha gente nos conocíamos, pero no había tenido yo ocasión real de hacer contacto con él, hasta que un día recibí la noticia de que si queríamos, y digo queríamos porque no era yo solo, hacer una prueba de ir a platicar con la persona que dirigía una nueva comisión que existía en el INIF, en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, que era el doctor Gómez Pompa. Y ese plural al que me refería incluía a Mario Sousa. Mario Sousa también había sido invitado a esto. Seguramente el licenciado Alemán, el nombre le suena conocido Así es. Porque el padre de Mario, el Mario que yo conocía, había sido, yo creo que el último director de la Dirección de Asuntos Agrarios, creo que en la presencia de su padre. Es correcto. ¿Sí? Y yo estoy teniendo problemas porque no veo más que un letrero que dice Zoom. Por alguna razón me cortaron, pero espero que ustedes me sigan viendo, que es lo que... Lo vemos bien. Qué bueno. Y fuimos a platicar con él. Fue la primera vez que en realidad yo me pude sentar, voy a llamar cara a cara con él, a través de un escritorio de esos horribles DM Nacional de Gobierno, que era que él tenía su pequeña oficinita ahí improvisada en la Comisión de Dioscoreas. Y lo que platicó entonces, quizá a mí me impresionó mucho porque era la apertura a una nueva forma de posibilidades de trabajo de quienes acabamos la carrera de biología. No sé qué pasaba, pero antes las opciones eran prácticamente ir a dar clases a alguna preparatoria, en mejor los casos, o como ya empezaba también un poco a entrar en algunos de los laboratorios farmacéuticos, justamente que era la experiencia que había tenido Arturo para trabajar en la parte de exploración botánica. Bueno, eso para mí fue una maravilla porque a mí me daba, honestamente, me daba una grima horrible estudiar 4 años para después tener como opción nada más ir a dar clases en alguna prepa. Y eso abría un horizonte totalmente nuevo. Imagínense ustedes, era poder hacer una tesis en el campo con un sueldo de risa, pero finalmente un sueldo y los gastos pagados para transportarse allá, con todas las ayudas para esto, y hacer una investigación en el campo. Esto era inédito. Ahora decir esto suena absurdo, pero en 1960-61 esto era absolutamente inédito. Esa fue mi primera impresión y desde luego para mí fue gratísimo oír que había esta oportunidad. Pero no me di cuenta, de veras no me di cuenta hasta tiempo después, que no solamente se abría una avenida de empleo, voy a llamarle de alguna manera, a quienes estudiamos biología, sino se abría toda una nueva fase de investigación, de formación de futuras investigadores y maestros en un área que prácticamente no existía
hasta ese momento, que era la de la ecología tropical por un lado, pero también de la ecología en el sentido más amplio. Esto es un elemento que la historia del desarrollo de la ecología y de la biología también en México creo que debe tener como un hito verdaderamente muy importante. La Comisión de Dioscoreas, que había sido creada por interés del doctor Faustino Miranda, el ingeniero Efraín Hernández X, con la ayuda del doctor Enrique Beltrán, quienes seguramente, por lo menos todos hemos oído hablar de él, algunos tuvimos la suerte de conocerlo. Él era el subsecretario forestal y de la caza, con Z, en ese momento, y tuvo la genial idea, realmente otra vez, por primera vez, de imponer un impuesto a la cantidad de barbasco, que era la planta con la que por eso se llamaba la Comisión de Dioscoreas. Dioscorea es el nombre científico del género, donde están los barbascos de diversos tipos, y hubo, con ese dinero, con esos impuestos, se estableció el fondo para que la Comisión de Dioscoreas hiciera investigaciones sobre el barbasco, sobre su distribución, las zonas en donde había más abundancia, cómo era que se reproducía, etc. Y en ese contexto... Oh, perdón. Algo está mal con la conexión, no sé qué es, pero, en fin. De esa manera se echó a andar la Comisión de Dioscoreas. Yo creo que fue la conjunción de gente brillante, capaz, madura, como lo fue el doctor Miranda, como lo fue Arturo, que era uno de sus estudiantes, con la visión del doctor Beltrán, que este modelo que no se ha repetido, yo no conozco ningún otro caso en el que la utilización de un recurso natural renovable para alguna finalidad industrial tuviese un impuesto para poder hacer investigación sobre justamente el recurso. Pero en fin, eso pasó. Desde luego, Arturo tardó más en explicarnos esto, o por lo menos a mí, que yo en abrazar la idea, y salí del INIF en ese momento, que sigue ahí en Coyoacán, con un nuevo horizonte de vida por delante, tan nuevo que ni siquiera me lo imaginaba. Esto realmente creo que es un hito, ya se ha comentado varias veces, Arturo mismo lo ha comentado, fue un disparador de todo un proceso que ha cambiado mucho de la biología de campo, voy a llamar, pero básicamente la botánica y la ecología en nuestro país. Yo trabajé también para la comisión a cargo de una de las brigadas, etc. Y algunos años después, cuando también terminé de hacer mi maestría, salí fuera, hice el doctorado y regresé. Y no fue hasta entonces que volví a retomar la relación con Arturo, que era investigador del Departamento de Botánica del Instituto de Biología. Allí nos volvimos a encontrar y a convivir. Él estaba ya con un germen de un grupo en cuestiones de ecología tropical que ha sido muy importante y que estaba conformando, y yo tuve que dedicarme también a empezar a echar a andar un grupo de ecología en el Instituto de Biología. Esta parte, tuvimos mucha interacción ahí hasta que hubo el caso del cambio del director del Instituto de Biología en la UNAM, el doctor Ayala, que había sido el director hasta ese momento, tenía que
dejar ese puesto para asistir al rector Sobrón en otras funciones. Hubo todo el proceso de ternas y demás. Arturo estuvo en la terna con una persona del Departamento de Biología Experimental y una persona del Departamento de Zoología. Desafortunadamente, por razones que no tiene caso entrar ahorita, la Junta de Gobierno se decidió por el más débil académicamente de los 3 candidatos. Todos teníamos la esperanza en el Departamento de Botánica, por lo menos, de que hubiera sido Arturo Gómez Pompa quien fuera designado para tomar las riendas del instituto, que necesitaba un cambio serio en muchos sentidos, pero no fue así. Un poco como resultado de esto, yo creo, y él ya lo dirá en sus propias palabras, Arturo Gómez Pompa empezó a estructurar la idea de un nuevo instituto, una nueva institución de investigación, pero esta vez ubicada fuera de la Ciudad de México, que fue el INIREP, cosa que se echó a andar, y que de cierta manera, pues, por razones más que nada de tipo físico, distanciaron nuestra relación o la hicieron menos frecuente de lo que era hasta ese momento. Siempre tuvimos una muy buena relación. Arturo tenía una serie de atributos, sigue teniendo una serie de atributos que son realmente importantes. Un gran dinamismo, gran creatividad. Yo creo que la idea de la Comisión de Dioscóreas en buena medida también tuvo su participación y sus puntos de vista. La creación del INIREP fue otro elemento muy importante que echó a andar una nueva institución en el país que hacía investigación directamente sobre los recursos biológicos, y después ha sido formador de otras áreas de un centro de investigación tropical, ahí mismo en Jalapa, en el INIREP, un poco en combinación con la Universidad Veracruzana, y de instituciones incluso fuera de México, cuando le ofrecieron la oportunidad de ir a la Universidad de California, y ahí echó a andar también programas de formación de estudiantes en ecología tropical, básicamente biología tropical. Esta es una característica muy notable de la vida de Arturo Gómez Pompa, que fue obviamente muy evaluada por el comité que se dedicó a evaluar a las diferentes personas que estaban concursando por esto, y que jugó un papel muy importante en la decisión unánime de nombrarlo a él como, no sabía yo que este es el 25º premio que se da, y que me da mucho gusto que eso sea así. Para mí es no solamente un orgullo como académico mexicano, sino un orgullo y una satisfacción enorme como alumno al inicio de mi carrera académica al hacer mi licenciatura, y verdaderamente aplaudo la oportunidad de que la Fundación Miguel Alemán le reconozca ese trabajo creador, enorme, pionero, de protector de la diversidad biológica de México, como pocos antes que él, quizá el doctor Beltrán, probablemente el doctor Halfter, han jugado un papel central en esta dirección,
y que siempre ha estado presente en el interés de él. Arturo, es un gigantesco placer y un privilegio poder participar en esta ocasión, felicitarte por esta distinción, que es una de tantas otras que has tenido y que realmente me parece que es muy importante que la Fundación Miguel Alemán tenga a estos personajes como tú, como ejemplos del tipo de individuos, de personas que deben ser honradas y reconocidas en México. Muchas felicidades y nuevamente, como te digo, es un orgullo y un privilegio para mí poder participar y poder haber estado en el grupo que te seleccionó para este premio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sarucán. Le pedimos ahora a la doctora Julia Carabias, representante también del jurado que dictaminó este premio y reconocida investigadora, si nos da un mensaje, por favor. Muchísimas gracias. Lo primero es que quiero agradecer a la Fundación Miguel Alemán y muy particularmente al doctor Sarucán haberme invitado a participar en esta celebración de nuestro querido doctor Gómez Pompa. Muchísimas felicidades, doctor Gómez Pompa, por este merecido reconocimiento. El doctor Sarucán ya se ha referido a una primera etapa como biólogo del doctor Gómez Pompa. Quisiera añadir simplemente que él es la generación de estudiantes que se formó con los primeros biólogos mexicanos, como fue precisamente Enrique Beltrán, y que a la cual se le añadió los científicos que vinieron migrantes de España, como Faustino Miranda, y también con el ingeniero Hernández X. El doctor Sarucán ha mencionado con detalle cómo se fundó esa comisión de Dioscórias. A partir de ese proceso de juntar a estas mentes brillantes, se fue formando entonces un conjunto de grupos de cabeza. Ellos fueron cabeza de grupos y así se fue consolidando la ecología, la taxonomía, la etnobiología, y en el caso del doctor Gómez Pompa continúa con la formación de otros actuales reconocidos científicos, como fue el caso de Sergio Guevara, que me da un enorme gusto compartir con él este foro el día de hoy, con Patricia Moreno, con Carlos Vázquez, que son como la siguiente camada a la que el doctor Gómez Pompa forma. Y así es como se fue generando una proliferación de nuevos ecólogos. La siguiente camada es a la que yo pertenezco. Así que aquí estamos representados varias de las primeras generaciones que se fueron formando y que en el caso de los que estamos justamente aquí, fueron consolidando la ecología tropical en nuestro país. Yo quisiera resaltar 5 momentos que me parecen parteaguas de la influencia que tuvo el doctor Gómez Pompa. El primero es que esa publicación sobre la regeneración de las selvas tropicales que salió en Science y cuyos colaboradores fueron Sergio Guevara y Carlos Vázquez, tenía un nombre muy sugerente y muy provocativo, que era la selva tropical húmeda, un recurso no renovable. Hoy nos parece bastante obvio el que se diga eso así, pero en su momento no lo era y nos enganchó a un grupo de estudiantes que estábamos en ese momento iniciando la carrera y que nos metimos desde entonces en la línea de las selvas. El segundo tema que creo que, además de que influyó a muchos estudiantes, el segundo tema es que el doctor Gómez Pompa, durante el 72-74 principalmente, fue un defensor de la selva de Luxpanapa, una selva que se estaba destruyendo, se acabaron destruyendo 100,000 hectáreas, en la que en esta selva se estaban reubicando a los indígenas chinantecos de Oaxaca,
que estaban perdiendo su territorio por la construcción de la presa Cerro de Oro, que años después acabó construyéndose. Y el doctor Gómez Pompa fue uno de los opositores a esta destrucción de la selva. Con su equipo de trabajo, con el querido Javier Caballero, que falleció lamentablemente, con Antonio Lot, Ramón Echenique y Wilfrido Márquez, fueron voces muy importantes para ir apuntando lo que estaba significando la destrucción del trópico húmedo en esos tiempos, con los grandes megaprogramas como el Chontalpa, que había sido unos años antes, y el Balancán-Tenosique, que estaba siendo simultáneo. Y eso es el arranque de la ganaderización del trópico, en donde se perdieron nuestras selvas tropicales en gran medida. El doctor Gómez Pompa fue a una clase de Sergio, no sé si eso lo recuerde Sergio y lo recuerde él, yo lo tengo absolutamente porque para mí fue una marca muy importante en mi carrera. Siendo yo estudiante en la clase de Sergio Guevara, el doctor Gómez Pompa fue y nos narró cómo estaba dándose esa destrucción. Nos impactó tanto que, ustedes ya conocen a la Facultad de Ciencias, nos fuimos a las calles y tuvimos la primera movilización en México en materia ambiental bajo la defensa del tema de los ecosistemas. Estas movilizaciones se estaban dando en el mundo porque estamos hablando de los años 70, en donde los movimientos ecologistas estaban fuertes en Europa, pero tenían la bandera fundamentalmente de la contaminación y del impacto en la salud humana. Y aquí en México se abrió este espacio, este oxígeno hacia la parte de la defensa de los ecosistemas naturales. El tercer elemento al que me quiero referir es que después de esto el doctor Gómez Pompa, ya lo reseñó también el doctor Sarucán, pongo otro punto cuando él funda el INIREV, una institución en la que el manejo de los recursos naturales se convierte en una parte muy importante, y eso en México todavía no era tema. Esto inspiró a muchas de las personas que estábamos terminando nuestra carrera, haciendo nuestras maestrías, y nos fuimos al campo con las comunidades campesinas indígenas, y fuimos allí abriendo con todo esto una nueva línea de trabajo en México hacia el manejo de los recursos naturales para mejorar las condiciones de vida de quienes son los dueños de los recursos. El cuarto tema que me quisiera referir es que tiene que ver con el terreno de la política ambiental. Un poco después, el doctor Gómez Pompa convoca a un grupo de sus colaboradores, allegados, biólogos la mayoría, para hacer un planteamiento sobre la constitución de una nueva secretaría, que el medio ambiente tuviera una jerarquía mayor, porque hasta entonces el medio ambiente estaba gestionándose en la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente en el seno de la Secretaría de Salud, con ese sesgo de salud que venía desde la cumbre de Estocolmo del 72, en donde se había impulsado fuertemente por el problema que mencionaba europeo, el tema de la contaminación. Entonces, el doctor Gómez Pompa trata de sacudir esta institucionalidad ambiental y hace una propuesta con un grupo de personas a la cual se suman otros esfuerzos que estábamos haciendo, entre ellos con Sergio y con otros, con Javier Caballero y en su momento Víctor Toledo y varios otros colegas, estábamos haciendo desde otras trincheras, precisamente para abrir el espacio a la política ambiental en México. Y es así como al inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, se constituye una institución que no es como él la había visualizado, pero al menos tuvimos la CEDUE con una E de una subsecretaría que es ocupada por Alicia Bárcena. El último punto al que me quiero referir, y con eso cerrar, es que todos estos elementos, su influencia en la formación de toda una línea de ecólogos en nuestro país, a la cual la reforzó y la creció notablemente el doctor Sarucán, la apertura hacia los temas del manejo de los recursos naturales, su incidencia en la política ambiental en nuestro país, fue lo que dejó los cimientos para que en 1994 pudiéramos constituir la Semarnap.
con P, con la unión de los recursos naturales, la pesca, los bosques, el agua, con el medio ambiente. Y dentro de ella yo estuve consultando al doctor Gómez Pompa de manera permanente. Cuando realmente se me hacían engrudo las cosas, le iba a lloriquear para que me diera algunas asesorías. Pero para mí, y quiero resaltar lo que fue tan significativo, logramos constituir el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y en ese consejo, bueno, con esto estábamos dándole por primera vez a la agenda de las áreas naturales protegidas el nivel más alto de rango en nuestro país, para dejar de ser reservas de papel y convertirlas en verdaderos territorios que protegieran la biodiversidad mexicana. En ese consejo fue muy significativo para mí tener juntos, ayudándonos, asesorándonos, al doctor José Sarucán, al doctor Gonzalo Hafter y al doctor Arturo Gómez Pompa. Era la primera vez que yo los veía juntos. Y para mí, sentí en ese momento que yo ya había cumplido. Les agradezco mucho a la Fundación haberme permitido expresar estas palabras, en donde mi reconocimiento total al doctor Gómez Pompa, al doctor Sarucán y a mi maestro directo, a Sergio Guevara. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora Carabias, por este emotivo mensaje. Realmente nos ha conmovido, simbrado y dado una lección de historia reciente muy importante. Le pedimos ahora al doctor Guevara si nos hace favor de dar su mensaje. Sí, yo le voy a pedir que proyecten mis diapositivas, ¿es posible? Bueno, antes que nada, esta reunión para mí es, aparte de importante, emotiva, muy emotiva. Muy emotiva por Arturo mismo. O sea, la relación que yo tengo con Arturo es una relación muy difícil de decir en 10 minutos. Entonces, me voy a concentrar en una parte importante que me parece tiene una trascendencia muy grande y que ubica muy bien lo que ha dicho el doctor Sarucán y lo que ha dicho Julia Carabias, que ha sido muy interesante. Miren ustedes, yo voy a hablar sobre un momento que no ha acabado, o sea, el momento inacabado de la pasión por la selva. El doctor Arturo Gómez Pompa nos enseñó en aquel momento, efectivamente él venía de la Comisión de las Dioscóreas, en donde la experiencia fue fantástica. O sea, no me tocó la comisión, me tocó oír algunas cosas, la cola de la comisión, pero aprendieron ellos unas cosas fabulosas, interesantísimas. Ya lo dijo Julia Carabias sobre taxonomía, sobre ecología y sobre etnobiología, pero déjenme decirles que en realidad Arturo lo tenía todo junto. Esas tres cosas las manejaba conjuntamente. Y al manejarlas conjuntamente, tenía una idea de evaluación de los recursos naturales, pero entendiendo los procesos ecológicos que los mantenían y la relación con la población. Creo que ese mancomunado de esas tres áreas, que después se desperdigan y tienen grandes líderes, tanto en la comisión como después de los trabajos de la comisión, es lo que lleva a muchos de los logros que aquí se han señalado de manera muy, muy, muy certera. El doctor Gómez Pompa, cuando yo lo conozco, porque esta escena, esta fotografía de Arturo, es la fotografía del Arturo entusiasta, embaucador, que te confundía, pero te embelezaba, te seducía con la cuestión de la ecología, con las ideas sobre lo que había que hacer en México.
y reunía de una manera muy interesante, lo vuelvo a decir, la taxonomía con la ecología en ese momento. La siguiente, por favor. Arturo, yo lo conocí en un momento en que yo le llamo la pasión por la selva. Arturo nos comunicó la pasión por la selva, pero la pasión por la selva tenía muchas bambalinas atrás. La pasión por la selva venía de esa pasión que había desarrollado durante la Comisión de Dioscorias, pero que él nunca abandonó. Podría decir que es uno de los científicos de la selva tropical más destacados, constantes, reconocidos, importantes y que ha tenido grandes logros. Junto con el doctor Sarucán, sin duda, y una playa de otros, un montón de gente. No voy a mencionarlos a todos porque aquí sería como pasar la lista del Colegio Militar y eso sería un poquito complicado. Sin embargo, yo quiero decirles que cuando yo conocí a Arturo, habló sobre la regeneración de la selva y creó un proyecto, el proyecto de regeneración de la selva, que ha sido uno de los proyectos señeros, emblemáticos, vamos a decir, prototípicos de la investigación de este país después de la Comisión de las Dioscorias. La regeneración de la selva en realidad nace en un esfuerzo conjunto de Arturo con la Universidad de Harvard para hacer la flora de Veracruz. O sea, flora de Veracruz en aquel tiempo, le estoy diciendo lo que a mis luces y entenderes me acuerdo, ¿verdad? En aquel momento juntaba el hacer la flora de Veracruz, pero entender las selvas desde el punto de vista ecológico, sobre todo, el cómo se regeneraba la selva, cómo se usaba la selva y cuáles eran los procesos que llevaban a su regeneración. Efectivamente, por ahí trabajamos muy, muy fuerte en la selva y esa fue la pasión por la selva. Arturo nos llevó, nos dejó, nos acompañó, lo acompañamos, no sé, ¿no? Eso ya era más que un líder y sus estudiantes, era una especie de clan, de una familia que compartía un montón de cosas, ideas, ideologías, posiciones, etc. La siguiente, por favor. Bueno. Bien. Está bien. Ahora los voy a llevar, ¿no?, al escenario donde todo... ¿Perdón? Los voy a llevar rápidamente al escenario donde se llevó a cabo toda esta obra que todavía sigue actuando, que es los Tuxtlas. Los Tuxtlas, para acabar de hacer el recuerdo ese que me quiebra la voz realmente, fue en los Tuxtlas. ¿Y por qué fue en los Tuxtlas? Yo creo que después de los resultados de la comisión, era importante efectivamente empezar a tener sitios donde pudiéramos hacer investigación sobre la regeneración de la selva a largo plazo. Efectivamente, surgió la posibilidad a instancias de Arturo y con el apoyo de Mario Sousa, que ya lo mencionó José Sarucán, de crear en los Tuxtlas una reserva, la famosa Estación de Biología Tropical de los Tuxtlas y su reserva de 700 hectáreas. Ahora nos parecerá una ridiculez, en aquel momento era muy significativa y muy importante, 700 hectáreas de la Sierra de los Tuxtlas. Pero la Sierra de los Tuxtlas se junta con la idea de regeneración de selvas y con el proyecto de Flora de Veracruz. Y además se convierte en el asiento y en el cuartel general de Arturo Gómez Pompa en esos momentos. O sea, los Tuxtlas se concentra todo. Creamos un creó un cuartel general con la Estación de Biología Tropical de los Tuxtlas.
Esto fue importantísimo. Se unió los Tuxtlas, la regeneración de selvas, en un sitio que es el más cercano al Distrito Federal, aunque hacíamos 9 horas para poder llegar en unas camionetas abyectas, ¿no? Pero maravilloso. Ahí Julia recordará Playa Azul y otras cosas que pasamos, que eran realmente un sueño salir hacia el campo y nos pasábamos largas temporadas en el campo. Pero ¿qué pasaba? Que los Tuxtlas estaba cerca, que los Tuxtlas tenían una estación, ¿no? Al principio ya verán cómo estaba la estación. Y además que era un sitio idóneo. ¿Por qué era un sitio idóneo? Porque era un sitio que albergaba una gran diversidad en esas sierras volcánicas de toda la diversidad que teníamos en el Golfo de México. Y era muy importante porque además biogeográficamente por ahí habían desfilado una cantidad de especies de norte a sur por sus planicies y por sus montañas, que era muy importante. Y el tercer elemento es que había sido el asiento de una de las culturas más importantes que ha habido en Mesoamérica, que fue la cultura olmeca. Una cultura que usó los recursos de los Tuxtlas, que modificó el paisaje de los Tuxtlas, que se desarrolló en los Tuxtlas, que creó una civilización que se reconoce en todo el mundo y en toda la historia de manera muy importante. Junten ustedes esos elementos y están en el mejor lugar para poder reflexionar y generar ideas en aquel tiempo muy importantes y que sigue siendo muy importante. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Así empezamos, muy elementales, al principio muy elementales. Todos traíamos bajo el brazo 2 libros que todo el mundo recordará, los fundamentos de ecología de Odum y el Tropical Rainforest de Richards. Y eso era lo que en ese momento consultábamos para arriba y para abajo cuando no teníamos al profe cerca para aconsejarnos, decirnos, llevarnos, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y he aquí una visual muy rápida de lo que fue cuando llegaba uno a ver el letrero azul de la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas. Era un sueño. Era un sueño y detrás del sueño, fíjense lo que había en el principio. Aquí tienen unas fotos que rescaté por ahí de agosto de 72. Fíjense en nuestras instalaciones. Ahí estábamos, ahí dormíamos, ahí comíamos, ahí vivíamos, ahí pensábamos. Vean lo que pasó en octubre de 72, no mucho, y ya en abril del 75, unos años después, se empezó a construir la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, como existe hasta la fecha. La siguiente, por favor. Y así se formó el primer equipo, ese que José Sarucán dice que era incipiente cuando él llegó, ese que Julia dijo que cuando ella se incorporó, ¿no? No voy a hablar de Julia, ¿no? Porque eso voy a esperar que me inviten a otro premio y se lo voy a decir. Pero ahora es Arturo, es esto. Se formó un grupo muy importante. Se formó un grupo con Carlos Vázquez, con Ana Luisa, con Silvia del Amo, con Margarita Soto, Antonio Lot, etcétera, etcétera, etcétera. Era el grupo. Para mí fue el grupo y sigue siendo mi grupo. Un grupo que pusimos toda la pasión, toda la energía y todo eso resultó en grandes resultados. Carlos Vázquez fue un destacadísimo investigador, realmente frustrado por una enfermedad, ¿no? Que nos lo quitó. Antonio Lot, bueno, no les cuento lo que es en humedales, ¿no? Silvia del Amo en ecología de selvas y plántulas, etc. Era un placer estar juntos, era un placer reír y descubrir.
nos enseñó una cosa que era muy importante, Arturo, y creo que es el hilo conductor de ese primer grupo. El placer del descubrimiento, el placer de encontrar por nosotros mismos y responder las preguntas que teníamos, y que él nos iba acomodando en un enorme rompecabezas. Era verdaderamente mucho mejor que tener el SNI 3 ahora, o que haber publicado en las revistas más importantes. Era realmente el momento en el que se estaban haciendo la ecología en la cabeza de Arturo y de ese grupo que lo seguíamos a pie juntillas. ¿Sí? La siguiente, por favor. En esos años, ¿no?, que ustedes vieron ahí, que se hacía la estación, que el proyecto iba avanzando, que teníamos el apoyo de la Universidad de Harvard, sobre todo del herbario de la Universidad de Harvard. Nos fuimos y publicamos, ¿no? Arturo nos dio la oportunidad, yo lo agradezco infinitamente, de haber publicado La selva tropical, un recurso no renovable. Hicimos una revisión, teníamos un montón de ideas sobre regeneración que nos permitía tener un enfoque realmente diferente y potente para decir, señores, cuidado que la selva se desaparece y no es renovable. Bueno, esto causó una bomba, una explosión inmensa que todavía no termina de explotar. Si ustedes saben que este es uno de los artículos que todavía se sigue citando mucho y que llevó a una polémica y que hay una polémica, hay gente que todavía habla del recurso no renovable y hay gente que dice que es renovable. O sea, ha sido un empuje potente de la ecología mexicana para el mundo entero. Esto transformó muchísimo la ecología de varios países sudamericanos, con los que trabajamos juntos muchísimo tiempo y algunos inclusive europeos de manera muy importante. Pero efectivamente, este es un marcador. Se baja la batería. ¿Perdón? Este es un punto importantísimo en el desarrollo de la conservación y de la regeneración de selvas. La siguiente, por favor. Hubo muchísimas otras gentes en el libro, ¿no? O sea, efectivamente fuimos juntando un montón de gente. Las fotos desafortunadamente no son tan claras como quisiéramos y no voy a decir quiénes están ahí, pero ustedes sí reconocerán algunas caras, sobre todo una cara atrás muy sonriente, muy entusiasta y muy fue para nosotros el apoyo de Julia dentro del equipo de trabajo, después una cosa muy, muy importante. La siguiente, por favor. Se creó el INIDEP, efectivamente. O sea, Arturo, después de la regeneración de selvas, después de que cada uno seguíamos trabajando con esas ideas, pero Arturo siguió adelante con el INIDEP. El INIDEP ha sido una de las iniciativas más trascendentes que ha habido en el país. Y yo no sé si en este momento podríamos hablar de un instituto como el INIDEP y pensaríamos en qué sería el INIDEP en este momento después de todo ese tiempo que pasó. Yo creo que tendríamos que hablar del uso sostenible, que en ese momento no se hablaba tanto del uso sostenible, pero se implicitaba. Esto era muy importante y el uso de los recursos naturales, que era fantástico. Entonces la creación del INIDEP fue realmente otro escalón fuertísimo, ya lo dijo Julia, muy importante, donde muchos seguimos trabajando colateralmente o directamente con ellos. La siguiente, por favor. Una frase del libro de un botánico en el trópico, algunas veces no
no conseguimos, perdón, está mal escrito, algunas veces no se consigue lo que se desea, pero a veces es un maravilloso golpe de suerte. El Dalai Lama, está mal traducido, pero eso lo entenderán ustedes. Para Arturo fue una frase muy importante, una frase que puso en su libro al final, y efectivamente algunas veces no conseguíamos lo que deseábamos, pero a veces mucho de eso fue un tremendo golpe de suerte, porque tuvimos las cabezas para poder seguir trabajando por aquí y por allá. La siguiente, por favor. Todavía seguimos en los Tuxtlas. Todavía los Tuxtlas sigue siendo uno de los núcleos importantes de generación de información y de reflexión para muchos investigadores y para muchos programas. Y esta foto que ven ustedes ahí, si lo ven hacia la derecha, arriba, esa mano que todavía detiene por ahí, ¿no? Que se apoya en las cimas de los Tuxtlas, que seguramente debe ser la mano de Arturo, que todavía se apoya en los Tuxtlas, ¿no? Y que todavía, estoy seguro, les resuena y lo sigue teniendo muy dentro, porque nosotros también seguimos trabajando muy fuerte en muchas de estas cosas. Quiero decirles que la siguiente, por favor. Aquí esta foto es para desearle muchas felicidades a Arturo por este premio, muy merecido. Un premio que todavía nosotros seguimos celebrando. Aquí esta foto, no es que sea todos los que quedamos del equipo, pero todavía algunos que nos mantenemos ahí trabajando, Antonio Lot, Patricia Moreno, yo mismo, y queremos decirle a Arturo que la regeneración de la selva sigue trabajando, y ahora probablemente el proyecto de regeneración de la selva, gracias a todo eso que tenemos, se ha convertido en el proyecto de la conservación de la selva desde fuera de la selva. Nos ha enseñado que lo que pasa fuera de la selva también es muy importante, y estamos ahí trabajando en ecología del paisaje, en la manera en que se maneja el paisaje, en entender si esa relación es una relación muy antigua o es una que podemos reivindicar y que podemos innovar, y seguir aprendiendo de los Tuxtlas. Entonces los Tuxtlas, la regeneración de la selva, la pasión por la selva y el paisaje de la selva desde fuera de la selva siguen vigentes, Arturo, y la rueda sigue marchando y seguirá marchando, no porque yo lo diga, sino porque hay muchísimos otros investigadores en muchísimas instituciones que siguen con ese ardor y con esas ideas dentro, trabajando fuerte para poder recuperar nuestros ecosistemas, para poderlos manejar de una manera más sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guevara. También un mensaje muy completo, muy conmovedor también. Y en este momento tocaría, en una ceremonia presencial, entregarle al doctor Gómez Pompa, al doctor Arturo Gómez Pompa, el diploma, medalla y cheque correspondiente a este premio. Le pido, por favor, al doctor Alejandro Carrillo Castro que haga entrega virtual, así nada más en imagen, de la medalla, el diploma y el cheque, por favor. Sí, por instrucciones del presidente de la Fundación Miguel Alemán, el licenciado Miguel Alemán Velasco, me es muy grato, don Arturo, entregarte virtualmente la medalla que acompaña siempre el premio anual Miguel Alemán en Ecología y Medio Ambiente, y el diploma que acredita que por unanimidad del jurado del programa acordaron que fueras el recipiendario de este premio anual, y desde luego el depósito
la parte económica del premio. Yo quisiera tan solo agregar dos cosas que para mí son importantes, aparte de ser un privilegio el que en mi calidad de director general de la Fundación, el licenciado Alemán me permita hacerte entrega virtual del premio anual. Recordar que cuando en 1970 se estaba estudiando la posibilidad de transformar el INIC en lo que ahora es el CONACYT, estuvimos trabajando de alguna manera muy cerca de Arturo, de Gonzalo Hatter, de muchos otros investigadores muy destacados, y me recordaba ahorita lo que dijo doña Julia Carabias, que para los estudiosos de la administración pública en México siempre fue un dilema la ubicación de la función de la promoción de la ecología y el medio ambiente. Como ella decía, primero se creó una subsecretaría en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y después esa función, como diría Pirandello, anduvo buscando autor por muchísimos años en otras dependencias, y en muy buena medida podría decirse que se debe a Arturo Gómez Pompa y su equipo de trabajo el que ahora tenga el nivel que muchos le deseaban desde entonces en la administración pública federal de nuestro país. Me da muchísimo gusto, Arturo, reencontrarme contigo en estas circunstancias, mandarte un abrazo muy cariñoso en nombre del licenciado Miguel Alemán, que luego seguramente hará uso de la palabra, pero te corresponde ahora tomar la palabra a ti para que nos hagas llegar tu mensaje. Un aplauso para el doctor Gómez Pompa. Muy merecido, doctor Gómez Pompa. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a los miembros del Comité de Selección del Premio de Ecología y Medio Ambiente, Miguel Alemán Valdés. Les agradezco mucho haberme distinguido con este importante premio. La lista de galardonados con esta distinción en el pasado nos permite evidenciar la variedad de actividades que se realizan en México en estos campos. Pero más importante que el número de proyectos es su calidad. La comunidad científica y tecnológica de México en el campo ecológico es reconocida internacionalmente por artículos publicados en las mejores revistas del mundo. Si nosotros quisiéramos explicar cómo es posible desarrollar la ciencia y la técnica de frontera, como se le llama, que nos ayude a conocer y proteger el patrimonio biótico de la nación, la respuesta es muy simple. Necesitamos personal bien preparado en las disciplinas ecológicas y ambientales, necesarias para entender y resolver los problemas prioritarios que requieren de investigaciones. La falta de suficiente financiamiento y la competencia por los escasos recursos disponibles para los investigadores dentro de los presupuestos de sus centros institucionales es un factor muy importante. La solución a este problema casi siempre ha sido el buscar fondos externos para apoyar las actividades que interesen al investigador. En el caso de los temas ambientales y ecológicos, afortunadamente existen varios recursos disponibles para apoyar proyectos de importancia en México. En México destacan por su importancia las asociaciones civiles, las ACES, que tienen como objetivo llevar a cabo proyectos que el gobierno no considera prioritario su financiamiento. Estas organizaciones han jugado un papel muy importante en el desarrollo de la investigación científica en México. Existe una gran diversidad de asociaciones civiles interesadas en el medio ambiente y la ecología. La creación de nuevos centros de investigación, el desarrollo de proyectos de conservación en áreas protegidas, en colaboración con el gobierno federal y gobiernos estatales. Otra importante fuente de financiamiento externo es el apoyo que dan organizaciones extranjeras a centros mexicanos. Sin lugar a dudas, la Fundación Miguel Alemán es un magnífico ejemplo importante de este tema de apoyo a resolver algunos problemas prioritarios relacionados con el medio ambiente.
En mi vida profesional tuve la fortuna de haber tenido el apoyo de varias fuentes de financiamiento para las investigaciones mías y las de mis estudiantes. Yo mismo he tenido la oportunidad de crear o ayudar a crear organizaciones civiles dedicadas a la investigación en conservación biológica y desarrollo sostenible. La preocupación por el deterioro de la naturaleza ha sido objeto de importantes estudios de los impactos de las actividades humanas a través de la historia. Grandes catástrofes provocadas por la naturaleza y por las acciones humanas sobre la misma. Las epidemias y las hambrunas han dejado su marca histórica en las instituciones y en las inundaciones y deforestaciones masivas provocadas por acción humana. Al igual que muchos jóvenes de nuestros días, mi preocupación y mi interés por la naturaleza llegaron en forma separada. Cuando decidí estudiar la carrera de biólogo, me di cuenta del poco interés que por esta área de la ciencia. Mi generación, que era de 10 alumnos, se consideraba en esos tiempos una generación numerosa. Para mi desconsuelo, los cursos de ecología y conservación no existían en la carrera. Hoy en día, el número de estudiantes de biología es de varios cientos y muchos de ellos se dedican en una forma u otra en asuntos ambientales y ecológicos. He tenido la oportunidad en mi vida de trabajar en varios campos de la ciencia y participado en la formación de generaciones de notables estudiantes que participaron en diversos proyectos que desarrollé en las distintas instituciones donde trabajaba. Si ustedes me lo permiten, voy a explicarles muy brevemente dos ejemplos de programas de investigación que fueron iniciados más o menos recientemente. Recientemente, a mi edad puede ser hace 20 años. Pero bueno, quizás uno de los temas más importantes discutidos en la actualidad ha sido la extinción de las especies. Este problema se debe a la profunda transformación de la naturaleza por los humanos. Se considera como uno de los problemas más serios ambientales y que son los menos entendidos. Varios científicos han tratado de estimar el posible número de extinciones de especies que han ocurrido en diversas partes del mundo. Sin embargo, las cifras que nos dan son quizás exageradas. Sin embargo, el proceso de extinción es una realidad totalmente aceptada por los especialistas. Si se pierden 1, 10 o 1000 especies por año, no es importante. Lo importante es que el saber que se está extinguiendo para siempre y por nuestras acciones. El estudio de la extinción de especies es, sin duda alguna, uno de los problemas más importantes no reconocidos por la humanidad. La falta de información sobre la presencia de especies en el campo, en sitios especiales, a través del tiempo, nos impide confirmar o rechazar estas estimaciones de extinciones. Es muy lamentable la escasez de nuevos proyectos de inventario de plantas, animales y microorganismos. La búsqueda de especies consideradas en peligro de extinción debe tener alta prioridad, ya que son la fuente más creíble y actualizada sobre extinciones locales. Es también desalentador ver la lentitud del avance de los proyectos que se encuentran en marcha. Las nuevas generaciones de biólogos deberían tomar la iniciativa y trabajar en este tipo de proyectos tan centrales como la problemática de la evolución de las especies extintas o en peligro de extinción. La biodiversidad es un concepto que abarca la diversidad biológica, ecológica y genética de nuestro planeta. Su valor esencial y fundamental es el resultado de un proceso histórico natural de gran antigüedad. Por lo tanto, tiene el derecho inalienable de continuar su existencia. El hombre y su cultura, como producto y parte de esta diversidad, debe velar por protegerla y respetarla. Además, la biodiversidad es garantía de bienestar y equilibrio de la biosfera, dado que sus elementos diversos conforman verdaderas unidades funcionales que aportan y aseguran muchos de estos servicios básicos, imprescindibles para nuestra supervivencia en la Tierra. El otro proyecto, además, el primer proyecto es el de estudiar las extinciones en Veracruz, está
funcionando con la Universidad Veracruzana. El segundo proyecto es el proyecto del Edén, que es un proyecto ecológico conservacionista. Esta iniciativa, como objetivo principal, crear la primera reserva ecológica privada dedicada a la investigación, conservación de la biodiversidad. La zona en el norte de Quintana Roo fue seleccionada por tener varias características muy importantes. La más notable fue la escasez de estudios biológicos y ecológicos, así como arqueológicos y antropológicos y ambientales, en una región despoblada, constituía el último gran reducto para explorar de selvas, sabanas y humedales de la península de Yucatán, la de la zona maya. Se sabe que la zona que escogimos para establecer la reserva era habitada y deshabitada varias veces por los antiguos mayas a través del tiempo. Se tenía también la información de que la región había sido afectada periódicamente por los huracanes e incendios forestales. 2 huracanes han pasado, destruido prácticamente las instalaciones de la reserva. Los impactos naturales y humanos en los ecosistemas de la región le daban a este sitio un valor científico adicional que sería atractivo para investigadores de distintas disciplinas. El proyecto tiene más de 20 años de iniciado y ha contado con el apoyo de la Universidad de California, Riverside y de la Universidad Veracruzana. El proyecto está en proceso y en espera de épocas mejores y especialmente más seguras para los estudiosos de la ecología tropical y de la conservación de pequeñas áreas. Quizá ya no me toque a mí ver los resultados de estos proyectos, si acaso se llevan a cabo, pero lo que sí sé es que las reservas ecológicas privadas pequeñas han aumentado en forma notable y quizá puedan convertirse en sitios importantes para la conservación de la biodiversidad. Por cierto, que el monto del Premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés será donado para la protección de la Reserva Ecológica del Edén en Quintana Roo. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo todas sus atenciones y que me llegaron muy a fondo. Muchas gracias. Antes de dar fin a la ceremonia, me permitiré leer algunos mensajes que nos han estado llegando por YouTube de personas y de admiradores, investigadores, que se refieren, por ejemplo, el doctor Ezequiel Escurra dice: estoy viendo el premio, qué motivo y qué merecido reconocimiento. Nadie lo merece más que Arturo. Leti Cano y Rebeca Menchaca del CITRO y de la Universidad Veracruzana mandan sus más sinceras felicitaciones y hasta su nieta, una de sus nietas, tiene el orgullo de ser su nieta, es Ana Belén Gómez. Pone aquí: felicidades abuelo, qué orgullo ser tu nieta y ver tu éxito. Y bueno, hay muchos más y todos son del mismo tipo de felicitaciones muy emotivas y muy sinceras. Muchísimas gracias. Doctor Carrillo, le doy la palabra. No sé si el licenciado Alemán quisiera decir algunas palabras, ya que él conoció personalmente también al doctor Gómez Pompa desde hace mucho tiempo. Por supuesto que sí, para felicitarlo, para sentirme muy orgulloso de ser veracruzano, para saludar también a Arturo. Lo conozco yo creo que desde niño, prácticamente, con sus bigotes aquellos que guardaba, que era un apasionado de las selvas y además contagiaba, lo mismo que los demás. El doctor Sarucán fue muy emotivo y contagió con sus palabras, me imagino que a todos los oyentes. Lo mismo la directora, que condujo muy bien esta
sesión en donde presentaron, pues, la doctora Carabias, que más puedo decir que es una apasionada también de la ecología, biología y las selvas. Tuve el gusto de acompañarla en una ocasión en el bosque de los Tuxtlas, que yo pensaba que iba a visitarlo nada más, pero se quedaba días y días, y cruzaba de un día para otro y del otro al otro, y recorrimos muy buenas zonas en donde aprendí muchísimo, como ahorita, escuchándola otra vez, y escuchando pues también al doctor Sergio Guevara, que es otro apasionado de las selvas y de la flora y de Veracruz, porque fue donde también tuve el gusto de escuchar y ver. La Universidad de Veracruz necesita ayuda. Estamos viendo cómo se le puede ayudar también por la Fundación Miguel Alemán para que esto se siga adelante el año próximo. Y simplemente a todos les mando un saludo muy cordial, con mi agradecimiento por su participación y por lo mucho que aprendí. Y al doctor Pompa y Pompa, pues mis respetos. Doctor, muchas felicidades. Muchas gracias. Doctor, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con estas palabras del presidente de la Fundación Miguel Alemán, el licenciado Miguel Alemán Velasco, queremos dar por concluido este extraordinario evento con el que culmina este año el programa de la Fundación Miguel Alemán, en donde afortunadamente con el apoyo del licenciado Alemán y de su familia y la colaboración extraordinaria de los coordinadores de los programas, en esta ocasión del doctor José Sarucán, que siempre nos ha apoyado decididamente en la consecución muy puntual de la entrega del premio y de las cátedras correspondientes. Nos da muchísimo gusto poder informar que se cumplió puntualmente a pesar de los problemas que tuvimos que confrontar con la pandemia, con la entrega de los 5 premios anuales de la Fundación Miguel Alemán y que estamos cerrando con broche de oro las actividades de este año con la entrega al doctor Arturo Gómez Pompa del premio anual Miguel Alemán de Ecología y Medio Ambiente. A todas las que nos hicieron favor de estar acompañándonos en esta mesa virtual del programa de Ecología y Medio Ambiente, a nuestro presidente de la Fundación, al recipiendario del premio y a todos los que nos han estado viendo, les queremos desear que el año termine bien y que hagamos votos porque el año que venga podamos estar trabajando con mejores auspicios y con mejores condiciones para todas y todos. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a